Una cosa más quería compartir, no lo compartí esta mañana, pero antes de irme les había pedido que oren por mi vecino, porque eso también nos caímos allí, Tienen que entender, cuando fuimos allí conocimos a mi hermana, mi cuñado, Susi, y su futuro marido en ese tiempo, y realmente no conocimos a nadie más. Era dejar a todos ustedes que conocemos como familia y estamos allí. Así que en el barrio no conocimos a nadie, en la iglesia todavía conocemos los nombres de como 15 personas. Y le debo decir otra cosa, cuando me pusieron como maestro, sin darnos cuenta, pusieron a Cristina como la administradora de la clase. Y entonces le mandaron una cosa diciendo algo de la asistencia. Y yo lo miraba y realmente está armado para que cada uno llegue y marca que está presente. Pero claro, es la gente de mi edad, ellos no saben hacer eso. Entonces no lo hacían. Pero yo no sabía bien cómo era, no me dijeron. Entonces Cristina dice, me mandaron algo de la asistencia. Y yo digo, ponete que vos estás presente. Entonces ella puso que estaba presente. Después termina el día y yo miro y dice, asistencia, 1. Y después querían que Cristina tomara la asistencia. Está como, ¿cómo voy a tomar la asistencia si no sé el nombre de nadie, no? Así que estamos aprendiendo los nombres, pero muy buena gente, excelente gente, que nos recibieron con brazos abiertos, nos dieron una bienvenida muy, muy especial y estamos contentos por eso. Pero en el barrio, estamos allí, tampoco conocemos a nadie, pero les había comentado que tengo un vecino enfrente. Es un italiano, recontra italiano, nació en Italia, habla muy mal inglés, se llama Octavio, y ya nos hicimos como amigos enseguida. Él debe tener 80 y pico, tiene, ¿no? Y la última vez, antes de volver aquí, hablé con él porque me enteré que él tenía cáncer, y era terminal, tiene cáncer terminal. Entonces le hablé un poco del Señor y yo le dije, acordate que él es católico. Y yo dije, acordate que soy un pastor, estoy a tu disposición. Si tenés cualquier asunto espiritual que querés hablar en este tiempo de su vida, traté de abrir una puerta. Y él me dijo, cuando vuelves, venga a hablarme, porque quiero hablar, porque estoy preocupado. Bueno, entonces volvimos y hace unos meses arreglé con él, cruzamos enfrente con Cristina, nos hizo un café expreso tipo italiano, y después le preguntó a Cristina algo que ella no entendió y ella dice, sí, que pensaba que le ofreció azúcar, creo. Y bueno, estaba metiendo en un líquido que no era azúcar, era otra cosa, era alcohólico, y los dos vimos y Cristina dice, no, Octavio, no quiero nada, solamente café. Pero bueno, lo lindo de eso fue que hablé con Octavio y él dijo, tengo miedo, soy católico, y él me decía, hice muchas cosas buenas, así que espero que el Señor me deje entrar. Pero hice muchas cosas malas, así que no sé si el Señor me va a dejar entrar. Y eso fue su planteo de enseguida. Y claro, tuve el privilegio de decirle que no tenía nada que ver con lo que hizo, ni bueno ni malo, menos que es pecador. Lo bueno no le va a ayudar. Y le hablé de Cristo y él aceptó a Cristo como Salvador. Ahora, como ustedes saben, con un católico siempre estás un poco preocupado porque siempre están de acuerdo que son pecadores y que Cristo murió por ellos y resucitó. Pero el problema con cualquier religioso que cree eso es que muchas veces creen que eso es verdad, pero que no fue suficiente. Entonces creen en eso, pero también que hice cosas buenas. También que fui bautizado. Entonces, si creen en esas cosas, no han confiado en Cristo. Entonces, hicimos un viaje, volví enseguida. Cuando volví, fui a ver a Octavio. Y cuando lo vi, le dije, Octavio, porque es la misma pregunta que le había hecho antes. Yo digo, Octavio, ¿vas al cielo? Y con una sonrisa que no tenía antes, me dijo, sí. Y yo digo, ay, qué bueno, ¿viste? Así eso fue porque no quería que él diga, y si me porto bien, sí. Dijo sí, contento. Y yo digo, ay, qué bueno. Pero él me dijo, ¿no querés saber por qué? Y yo digo, sí, ¿por qué? Y él dice, porque yo creí. Lindo, ¿no? Y entonces, oren por Octavio, lo vimos el jueves. No sé si va a estar cuando vuelva. En estas 2 semanas está muy, muy mal.
le abracé el otro día y yo dijo, porque él está con dolor, ya está con morfina y todas esas cosas como es. Y yo le dije, ¿sabe, Octavio, en cualquier de estos días vas a levantarte sin dolor, sin sufrimiento y vas a ver a Jesús cara a cara? Y él dijo, sí, eso es como lo que quiere ya, porque está sufriendo. Así que gracias por orar por eso. Había pedido oración. Y obviamente eso no es el tema, pero fue una bendición de Dios para nosotros, porque estamos en un barrio diciendo, ¿para qué estamos aquí? Y el Señor nos permitió tener esa gran bendición para nuestras vidas. Bueno, mi tiempo de predicar comienza ahora. Ya veo, ¿qué pasó, pastor? Que tienen que darte un reloj más grande porque predicas largo. Yo el otro reloj no podía ver, pero esto sí puedo, pero entonces voy a sacar los anteojos y voy a predicar. En Estados Unidos Lo compré para mí. No, está bien. En Estados Unidos me están entrenando, que con 40 minutos se van, así que, pero no aprendí todavía. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 14. Yo les debo a ustedes 6 o 7 mensajes de 2 Timoteo. Recuerden que fue el último libro que prediqué, salté una parte porque me di cuenta que no iba a poder terminar. Así que en estos 3 domingos vamos a ver capítulo 2 y después me quedan como 3 probablemente o 4, así que eso estoy tratando de obligar al pastor a invitarme a terminarlos en algún momento futuro. Pero vamos a estar allí haciendo eso. Me gusta terminar las cosas que comencé. Yo también voy a luchar un poquito hoy con mi teléfono, porque como estoy usando ahora la Biblia en inglés, en mi ministerio allí, al salir agarré una Biblia grande, con letra grande, etcétera, etcétera, y recién esta mañana cuando estaba mirando en este mensaje me di cuenta que es Reina Valera. No traje mi Biblia en la NBLA. Así que voy a usar el teléfono, pero mi teléfono se apaga cada rato y yo soy viejo y no sé qué manejarlo, así que por allí vamos a tener una pequeña lucha con eso. Vamos a ver hoy en 2 Timoteo la gran importancia de predicar la verdad en la iglesia. Como saben y como ya dije, nosotros visitamos a 20 iglesias buscando una iglesia en Estados Unidos. Encontramos 2 o 3 donde predicaron la palabra de Dios en forma expositiva, que significa que tomaron la palabra de Dios tal cual como es y lo predicaron versículo por versículo como ustedes están acostumbrados. Pero la mayoría no. En muchas iglesias predicaron pero sin preparación. En algunos lugares predicaron pero era obvio que querían agradar a los hombres. En algunos lugares predicaron pero era obvio que el pastor estaba dando su opinión y utilizando las escrituras para eso, no diciéndonos lo que decía la Biblia. En algunos lugares directamente la prédica fue enseñanza falsa. Al final encontramos una iglesia positiva y allí nos quedamos. Ahora les doy este ejemplo también para que sepan, y voy a hacer referencia más adelante en el mensaje. En el barrio donde vivimos en un barrio que para gente de 55 años para arriba. Si tenés 54 no podés vivir allí, ¿no? O sea, mis hijos dijeron, ¿por qué te metiste en un barrio de 55 para arriba? Yo digo, porque quería andar con jóvenes, ¿no? Parece todo al revés. Pero me di cuenta enseguida que había una de las cosas que estaba pensando en qué puedo hacer, qué es lo que Dios quiere que yo haga en Estados Unidos. Que en el barrio quizás podía hacer un estudio bíblico. Pero llegamos y enseguida había un aviso, hay un estudio bíblico. Entonces digo, bueno, voy al estudio bíblico, así voy a identificar cuántas personas del barrio creen que son creyentes y puedo quizás participar de alguna manera en este estudio bíblico. Entonces voy al estudio bíblico. Cristina me dice, vos andá y después me avisás cómo está, porque ella hace eso, cosas nuevas muchas veces. Entonces estoy allí, me manda un mensaje, ¿cómo está el estudio? Y yo tengo el teléfono y yo puse, horrible. Porque el que da el curso es un recontra hereje, un hereje total. No es solamente horrible, me hace enfermar. Estoy allí enfermo de la enseñanza y ver a la gente que no se dan cuenta que están escuchando lo que él está enseñando. Te doy una pequeña idea, porque después me viene bien para el mensaje, una ilustración. Él lo dijo enseguida que está marcando, enseñando cosas y nos llevó a Génesis 1:27 que dice que el Señor creó hombre y mujer. Y él dice, ¿qué significa eso? Y yo estoy como,
Hombre y mujer, no significa hombre y mujer, significa alma y espíritu. Y yo digo, ¿cómo alma y espíritu? Entonces pregunté, estoy tratando de ser muy amable, y digo, perdón, pero entendí que dijiste que no significa varón y hembra, significa alma y espíritu, sí. Yo digo, pero miré rápidamente, estamos en inglés, en español también dice varón y hembra. Y miré en hebreo rápidamente y dice varón y hembra. Y Jesús lo citó en Mateo y en griego dice varón y hembra. Y él dice, sí, pero no es varón y hembra. Es alma y espíritu. Ah, bueno. Ahora le digo por qué así es. Después nos enseñó que las esposas de los 4 patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Él dijo que las 4 esposas representan los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No sé qué tiene que ver eso con nada, pero estoy seguro que los judíos no creen eso, ¿no? Y después, en el último estudio donde fui, es para reírte, pero imagínate, él estaba hablando en serio. Nos dijo que Jesús no era judío. Jesús no era judío. El estudio tenía que ser el jueves, yo iba a ir, tenía varias preguntas sobre ese tema que le iba a hacer, pero lo cancelaron y lo hacen la semana que viene. Creo que el Señor arregló eso porque por allí iba a ser un lío, no sé. Pero, y quiero que sepan también que cuando Él enseña, Él va a algunos pasajes, como el pasaje de hoy, y advierte a la gente a tener cuidado de los falsos maestros. Solamente hay que seguir a los que usan bien la palabra de Dios, y estas son las cosas que Él enseña. Y escuché lo que me dolió tanto, habían como 40 en el primer estudio, ya se está achicando, creo que gracias a Dios. Pero escuché una mujer al lado mío, estaba tomando nota de todo y dijo, qué bárbaro, yo nunca vi estas cosas en la Biblia. Yo estaba como, claro que no lo viste, porque no está en la Biblia. Y le pregunté por el varón y hembra, alma, espíritu, y me dijo, quédate conmigo que ya vas a ver, voy a mostrarte. Y después pasó por toda la Biblia, cambiando todos los varones a almas y todas las mujeres a espíritus, cualquier cosa. Ahora, ¿por qué digo esto en la introducción? Porque esto no es muy fuera de común. Y nuestro Dios es un Dios de verdad. Dios es verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy la verdad. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu, es verdad. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu es verdad. Dios es verdad. Y en la iglesia, en la enseñanza, no hay relatividad, no puede ser ningún compromiso con la verdad, porque Dios es verdad y la verdad es la verdad. Ahora, la Biblia también nos dice que mentiras vienen de Satanás. Satanás es mentiroso. Juan 8:44, Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso, el padre de la mentira. Así que la mentira viene directamente de Satanás. Satanás engañó a Eva con mentiras, cuestionando a Dios. Ahora sabemos también en la historia que en el Antiguo Testamento siempre tenían problemas con falsos profetas. Era tanto el problema que Dios puso bajo la ley que el falso profeta, cuando lo que profetizó fue descubierto ser equivocado o falso, lo apedrearon. Porque era tan importante asegurar que lo que fue enseñado y lo que vino en el nombre de Dios fuera la verdad de Dios. Hoy en día nosotros sabemos que en lo que se llama la iglesia hay sectas, hay falsas religiones, hay filosofía humana, hay intelectualismo que rechaza los milagros de la Biblia, hay un montón de cosas así, y en muchas iglesias hoy en día, quizás la mayoría en el mundo, no predican la verdad de la Biblia. El problema que vivimos hoy en día sigue así y existía ya en el tiempo de Pablo y sigue hoy. Se entiende que es así porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios, así que si un hombre natural está predicando la palabra de Dios, lo va a trastornar. Y sabemos que hoy en día también con Internet, YouTube y todas las otras fuentes y medios que hay, que falsa enseñanza puede explotar.
Puede llegar al mundo entero en un día, y eso muchas veces está pasando. Entonces Pablo, enfrentando ese mismo problema en el primer siglo, nos da un pasaje donde él nos va a enseñar cómo enfrentar la falsa doctrina. Nosotros tenemos que saber eso porque está todo alrededor y quiere entrar. Y la historia nos dice que normalmente aún una iglesia, ya para la tercera generación, comienza a apartarse de la verdad. Nuestra iglesia está en primera generación, segunda generación, estamos bien. Y la responsabilidad del pastor de segunda generación que está haciendo es preparar la tercera generación para que eso no ocurra. Pero históricamente es muy común que ocurra. Y debemos estar conscientes de eso. Pero la palabra de Dios nos dice que en Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2 Timoteo 1:3, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Muchos de ustedes vinieron a esta iglesia buscando sana doctrina. Amén. Y hoy vamos a ver en nuestro texto las instrucciones de Pablo de cómo vencer la falsa doctrina y mantener pureza doctrinal en la iglesia de Cristo. Así que vamos a leer, comenzando en versículo 14 de 2 Timoteo capítulo 2. Dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Perdón, estoy leyendo de mi Biblia y voy a leer de la NBLA. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Así que vamos a ver en estos versículos 4 mandatos de Dios para derrotar la falsa doctrina. Ahora ya en el primer punto le voy a decir por qué es tan importante para vos y para nosotros. Pero 4 mandatos de Dios para derrotar la falsa doctrina. Primer mandato, versículo 14, dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contienden sobre palabras, la cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. El primer mandato es recordarles del peligro de la falsa doctrina. Recordarles del peligro de la falsa doctrina. En los últimos 40 años, 42 años, los 2 pastores que han tenido les han advertido constantemente de la falsa doctrina. Y quizá decir, ya sabemos eso, no necesitamos escucharlo más. Si la palabra de Dios dice que sí, lo necesitamos escuchar más. Porque tenemos que recordar siempre. Está diciendo, hacerles recordar de esto. Es importante que lo tengan por delante, porque es un peligro que se olvidan, es un peligro que piensen que no son vulnerables, es un peligro que creen que son exentos, es un peligro que no lo toman en cuenta. Él dice acá, recuérdeles esto. Normalmente si estoy predicando el libro como corresponde, ya sabríamos lo que es el esto, pero déjame darles un pequeño resumen, por lo menos, de capítulo 2. El esto que tenemos que recordar a ustedes es, primero en capítulo 2, versículo 2, Pablo dijo a Timoteo de lo que él había aprendido delante de muchos testigos, de enseñar también a hombres fieles que enseñarían también a otros. Entonces, hacerle recordar que la sana doctrina tiene que ser pasado de una generación a otra generación a otra generación. Y la tercera generación tiene que estar tan comprometido con la verdad de la palabra de Dios como la primera generación, porque si no, poco a poco comienza a perderse. Hay que recordar de eso. Esto a que él refiere aquí en versículos 3 a 10, él nos enseñó que
que el que va a servir al Señor y va a llevar adelante la sana doctrina, tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades. Él hablaba de sufrir como un soldado, disciplinarse como un atleta, trabajar como un labrador. Y nos dio el ejemplo de Jesús, quien fue a la cruz. Hay que mantener sana doctrina y vivir para el Señor requiere sacrificio y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. En versículos 11 a 13 nos dio promesas como eso. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, el Señor dice, comenzando con este párrafo, dice, hacele recordar de estas cosas. Y es un mandato. No hay que dejarlo así nomás. Y es muy importante que nosotros nos acordamos de todo esto. Ahora, entonces eso es el mandato. Es un mandato tiempo presente. Significa hacerles, o sea, acordar, ¿qué es la palabra? Recuérdales continuamente, constantemente, con persistencia. Nunca va a terminar. Seguir recordándoles siempre de esto. Porque el peligro siempre está. Ahora, entonces, ¿qué dice en cuanto a eso? ¿Cómo debemos hacerlo? Versículo 14. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. Esta palabra encargándoles significa exhortarles con autoridad. La idea de la palabra es una declaración solemne sobre la verdad. Es declarar la verdad dando la importancia que tiene. Es porque tiene importancia extraordinaria y la palabra significa comunicar que esto de la verdad o no verdad no es una pavada, es de gran importancia. Él dice hacerle recordar de eso en la presencia de Dios. Dios es el testigo de este encargo, porque la verdad pertenece a Dios, porque como ya hablamos, Él es verdad. Y cuando predicamos la palabra de Dios o enseñamos la palabra de Dios o aplicamos a nuestras vidas la palabra de Dios, si lo hacemos tomando en cuenta la verdad de la palabra de Dios, entonces eso agrada a Dios. Pero si trastornamos la palabra de Dios para agradar a los hombres o para agradar a nosotros mismos o para nuestro placer, entonces eso ya no agrada a Dios. Entonces esta exhortación viene en la presencia de Dios, con el temor de Dios. Porque quiero decirles una cosa, los falsos maestros no tienen temor de Dios. Imagínate realmente que están mirando en la palabra de Dios y cambiándolo para sus propios fines. No tienen temor de Dios. Pero cuando hablamos de la verdad de la palabra de Dios, tenemos que interpretar la palabra de Dios con temor de Dios, sabiendo que hay verdades y lo que es verdad y cualquier otra cosa no es verdad y vamos a rendir cuentas delante de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí que tenemos que encargar? Versículo 14 todavía dice que no contienden sobre palabras, la cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Esa frase no contender significa no discutir, no tener disputas. La traducción de una frase que usted le hiciera en inglés, nunca lo escuché acá, pero me dijeron esta mañana que ustedes sí lo entienden, de no buscar pelos al huevo. ¿Sí? ¿Está bien eso? Nunca escuché, nadie nunca me dijo eso, así que... En inglés decimos no tratar de hacer un pelo en dos, ¿no? O sea, hacer cosas... Ahora voy a aplicar de lo que enseña el hereje en mi barrio. Él toma palabras como varón y hembra y lo cambia. Y aunque dice varón y hembra, él dice que no hay varón y hembra. Estoy seguro, porque algún día le voy a invitar a tomar un café, vamos a tener una conversación seria, pero una de las cosas que le voy a decir es que si no hubiera dicho eso a los 40 que estaban allí, preguntase a los 40 qué significa varón y hembra, es imposible que alguno de ellos hubiera dicho alma y espíritu. Entonces significa que cualquier persona lee la Biblia y no lo puede entender, solamente él. Y él inventó esas cosas. Cuando yo le pregunté, ¿de dónde sacaste eso? Él me dijo, no te preocupes, ya te voy a mostrar por la Biblia. Y ya tenía un sistema que iba hasta Apocalipsis, con los varones siendo alma y la mujer siendo espíritu. Al final realmente salieron bien las mujeres, porque parece que es mejor ser espíritu que ser alma, no sé.
Pero eso fue lo que él enseñaba. Y vos decís, ¿pero para qué enseñó eso? ¿Era porque quería cambiar el tema de género? No, no es un tema de género. Él no estaba confundido en cuanto al género, aunque sacó el mejor versículo de toda la Biblia que tenemos para eso. Esto fue su planteo. Él decía que el hombre nace alma, tipo Adán, y cuando se convierta recibe el espíritu, tipo mujer. Y cuando, o sea, nace así, pero cuando se convierta, la parte de alma muere y ya es solamente espíritu. Yo pensaba que entonces solamente mujeres se salvan, pero eso no fue. Pero ¿sabe lo que fue su planteo? Ya que muere el alma, la parte de Adán, y vive la parte del espíritu, entonces ya no peco más. Ya no lucho más con el pecado, ya no tengo más pecado, y allí nos anunció que él no pecaba más. ¿No? Yo pecaba cuando él dijo eso. Pero él está tomando palabras. Está tomando palabras y tomando una palabra y inventando cualquier cosa. Cuando nos dijo que Jesús no es judío, porque vos pensás, y la gente quedó, y él estaba como, viste, yo les enseñé algo que nadie nunca más te enseñó. ¿Es verdad eso? Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Se acuerdan que tenemos el pacto abrámico, donde el Señor dijo, voy a bendecir a todo el mundo por medio de tu descendencia? Porque Jesús es de la descendencia de Abraham, y si es descendencia de Abraham, por la línea, él es judío. Tenemos el pacto davídico, donde vemos que Jesús va a reinar sobre el trono de David, pero si él no es descendiente de David, entonces ya todo eso no sirve. Tenemos la genealogía de Mateo, que nos muestra que José, su padre legal, estaba en la línea de Abraham, David, etcétera, para que Jesús fuera el heredero del trono. Tenemos la genealogía de Lucas, donde vemos la línea de Jesús allí. Nada de eso sirve. Según él, solo sirve en Hebreos, donde habla de Melquisedec. Y dice que es como un tipo de Cristo, y no sabemos casi nada de Melquisedec. Entonces dice que no tenía comienzo ni fin, no tenía genealogía. Entonces él dice, Jesús no tenía genealogía, no es judío. Entonces, ¿qué ha hecho él? Ha tomado toda la Biblia y lo dejó al lado, y tomó una ilustración bíblica con 10 versículos, sin muchos detalles, y edificó toda su teología. Y va enseñando cosas que él inventa de eso. Eso es lo que está hablando acá. Tomen palabras, tomen cosas, inventen cosas, armen cosas, y no están en la Biblia, y no pueden mostrar que están en la Biblia, simplemente pueden edificar un sistema basado en falsedad. Entonces, de todo esto Pablo hablaba muchas veces, ustedes se acuerdan, Tito 3:9, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dice, no discutir con los falsos maestros, no discutir con ellos, no vale la pena, estás perdiendo su tiempo. Quizás vos decís, entonces, ¿por qué estás haciendo el estudio? Estoy pensando en eso. Pero voy al estudio porque mi corazón se quiebra por ver a esas personas que están allí escuchando. Y no le hago lío, pero le hago preguntas puntuales. Y estoy orando por el día que puedo llevarle un café, no para reventarlo, sino estoy orando que el Señor me permite enseñarle cómo interpretar la Biblia. Me parece que es muy difícil que sea así, pero voy a intentar hacerlo. Pero no voy a tener largas conversaciones discutiendo sobre las pavadas que él está enseñando, porque es imposible. Es imposible. Entonces, está diciendo, no pierdes tu tiempo, son hombres naturales. En 1 Timoteo habla de doctrinas de demonios. Estos son doctrinas, son mentiras, son doctrinas de demonios. En 2 Timoteo 3:7 dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Entonces Pablo dice, hay tantas cosas para hacer en el ministerio y tantas cosas verdaderas para enseñar. No termines, no pases la vida luchando con personas que están inventando pavadas, tomando palabras fuera de contexto, edificando falsas doctrinas, porque vas a perder la vida haciéndolo.
Ellos exaltan el intelecto, hacen su razonamiento humano y inventan lo que quieren. Y miren lo que pasa si lo hacemos. Si hacemos eso, dice aquí, dice que no contienden sobre palabras, la cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Eso es el resultado. No hay provecho, es sin valor, sin ganancia. La sana doctrina que hace, edifica, ¿no? Según Timoteo 3:17, quizás 2 o 3 años ahora cuando me invitan, espero que me invitan, llego a ese pasaje que dice que la palabra de Dios prepara perfectamente al hombre de Dios para toda buena obra. La palabra de Dios, bien predicada, bien enseñada, la sana doctrina nos edifica. Esta falsa doctrina no edifica, es sin provecho, sin ganancia, no sirve de nada. Y después dice que les lleva a la ruina. ¿A quién? A los oyentes. Entonces no seas un oyente, te lleva a la ruina. Le voy a enseñar una palabra en griego. La palabra ruina en griego, escuchen bien, no voy a pronunciarlo en español, lo voy a pronunciar en griego. ¿Listo? En griego, déjame ver, quiero mirarlo en griego. La palabra ruina acá es catástrofe. ¿Qué? No, eso es español, esto es catástrofe. ¿Sí? Pero claro, sacamos la palabra en español, catástrofe. Es la palabra, ya conocen una palabra más en griego, catástrofe. Está diciendo esta palabra en griego que los oyentes escuchan esas cosas, se dedican a eso y les lleva a la destrucción total, les lleva a la condenación. Así que no seamos oyentes. Eso es lo que me rompe el corazón viendo a la gente oyendo a este hombre. Entonces el primer mandato que tenemos aquí para derrotar la falsa doctrina es recordarnos mutuamente en este caso del peligro de discutir con falsos maestros que están hablando pavadas. Porque podemos perder la vida haciéndolo. Segundo mandato es el versículo que conocemos mejor y creo que es el más importante de los 4. Versículo 15, que seamos diligentes con la verdad. ¿Cómo derrotar la falsa doctrina? Conocer la verdad. Ustedes conocen este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, estoy siempre en la equivocada, perdón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, el mandato aquí es procura con diligencia. Es una sola palabra en griego que está traducido con 3, procura con diligencia, y significa apresurarse, esforzarse con urgencia, significa hacer todo lo posible, significa persistir con excelencia, casi significa obsesionarse. ¿Sabe de qué debemos estar obsesionados? Con la verdad de la palabra de Dios. Con la falsa doctrina que ha estado alrededor de la iglesia por los últimos 2000 años y que todavía está todo alrededor, vos y yo no podemos enfrentar la palabra de Dios en forma casual. No podemos decir, bueno, por allí aprendo algo, por allí lo entiendo, por allí no lo entiendo. No. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ponerlo con persistencia, con excelencia, con casi en forma obsesiva, a decir, tengo que entender la palabra de Dios y saber lo que es la verdad. Así voy a rechazar lo que no es verdad. Entonces es una palabra fuerte. Y dice que así vas a ser un obrero aprobado. La palabra obrero, ¿qué hacen obreros? Trabajan. Significa trabajar. Entonces no nos metemos en la palabra sin esa diligencia. Tenemos que ser diligentes. Ahora dice que cuando procuramos con diligencia, nuestra meta es presentarnos a Dios como aprobados. Aprobado por Dios. ¿No quieres ser aprobado por Dios? Ahora, cuando enseñamos la Biblia, hay tantas personas que enseñan la Biblia y quieren ser aprobados por los hombres. Quieren ser aprobados por los hombres. Pablo dijo en Gálatas 1:10, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo les voy a decir un secreto que creo que ya saben.
su pastor presente y su pastor viejo, nunca nos importaba si nuestros mensajes agradaban a ustedes. Pero, pastor, ¿cómo vas a decir una cosa así? Es así, amén. Claro, nos gusta que te impacta, nos gusta que te hace crecer, nos gusta que sea edificante. Pero si predicamos y todos ustedes están contentos, pero no es aprobado por Dios, no sirve de nada. Y si es aprobado por Dios y a ninguno de ustedes le gusta, arreglate. ¿No? ¿Entienden? Y ustedes quieren que nosotros predicamos para agradar a Dios. Porque así tiene que ser. Audiencia de uno. Solo tenemos que agradar a Dios. Y la palabra significa que eres probado y aprobado. Ha sido encontrado genuino. Ha sido encontrado saliendo con lo que es realmente la verdad. Y vivimos hoy en un tiempo donde hablan de verdad relativa. Es tu verdad, mi verdad, la verdad de fulano. Eso es tan falso. Es una filosofía de Satanás porque no hay tu verdad y mi verdad. Hay verdad y hay falsedad. Yo me acuerdo cuando era joven, dijeron algún día vamos a vivir un mundo de verdad relativa. Y yo pensaba, no va a pasar porque es imposible. Sería un caos. Bueno, aquí estamos. En esta semana en Estados Unidos, en la Corte Suprema, estaban discutiendo un tema sobre, ustedes conocen el tema porque está en todo el mundo, si los hombres pueden participar en deportes de mujeres. Hicieron una pregunta a la Corte Suprema de Estados Unidos, si un hombre podía tener un bebé. Si un hombre podía tener un bebé. Y esos genios de la Corte Suprema no sabían cómo responder. No sabían responder. No sabemos. Quizás sí. Bueno, eso es verdad relativa. Y es verdad caótico porque es imposible. Y ellos saben que es imposible. Pero la verdad de algunos es que es posible. Eso es el mundo en el cual vivimos. Entonces nosotros tenemos que saber la verdad. No es relativo. Y cuando lo hacemos, ¿sabe qué? Dios aprueba eso. Dios aprueba que nosotros nos dedicamos a entender bien la verdad de la palabra de Dios. Dice aquí que si lo hacemos no seremos avergonzados. Los que enseñan falsa doctrina van a rendir cuentas algún día delante de Dios, tanto por ellos como por los oyentes que ellos engañaron. Es obvio que van a estar avergonzados. El que trabaja sin excelencia y no sabe lo que está enseñando y habla pavadas va a estar avergonzado. Alguien que predica que no puede defenderse, alguien pregunta, ¿cómo sacaste eso? Y dice, la verdad que qué sé yo, no sé, lo inventé. Va a tener vergüenza. Debe tener vergüenza. Pero el que es diligente en usar bien la palabra de Dios no tiene que pasar vergüenza. Y la última frase dice que el que es aprobado, el que usa bien, dice, maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión la palabra de Dios. Esa frase fue utilizada en aquel entonces por lo menos en tres maneras. Fue utilizado cuando los romanos estaban haciendo sus caminos tan famosos. Ellos pusieron una línea derecha y esta palabra significaba que bajaron los árboles, sacaron las cosas, sacaron las rocas porque ese camino tenía que ser derecho. No tenía que variar, derecho. Esa palabra se utilizaba allí. Usaban esa palabra para el que trabaja en el campo, para arar con surcos derechos, ¿no? Pasamos por una granja y no vemos líneas así, no hay líneas derechos así. Esa palabra fue utilizada para eso. Esta palabra fue utilizada para albañiles, a poner una pared derecho, ¿no? No como paredes que yo levanté, que servían, pero tenía que poner 10,000 kilos de revoque para arreglar las panzas y todo eso. No, esta palabra fue utilizada, una pared, derecho. Entonces aquí el Señor está diciendo, cuando interpretas y usas la palabra de Dios, no vayas ni a la izquierda ni a la derecha, sino comunicar exactamente lo que ha dicho Dios. Eso es la verdad y solamente la verdad. Ahora, ¿cómo podemos ser obreros aprobados? ¿Qué hacemos con diligencia? Bueno, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, conocemos la Biblia.
Hacemos la lectura anual si querés, o haces tu devocional diario, pero no solamente haces un devocional para sentirte bien, sino buscamos, escudriñamos las Escrituras para conocer la verdad. Porque sabe que todo lo que creemos, ¿de dónde viene? Viene de este libro. Lo que creemos de la Trinidad viene de este libro. Lo que creemos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo viene de este libro. Lo que creemos del hombre y su pecado viene de este libro. Lo que creemos de la salvación viene de este libro. Entonces tenemos que conocer este libro. Tiene que ser preciso nuestra forma de manejar las Escrituras. Entonces el segundo mandato para derrotar la falsa doctrina es que toda nuestra congregación sepa manejar con precisión la palabra de Dios. Entonces nadie nos va a engañar. Tercer mandato, se encuentra comenzando en versículo 16, y es evitar falsa doctrina que infecta como cáncer. Evita falsa doctrina que infecta como cáncer. Aquí tenemos otro mandato con una ilustración. Dice versículo 16, mas evita, allí está el mandato, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ahora, el mandato es evitar. Ahora, ya van a ver por qué es tan importante. La palabra esa significa pegar la vuelta, separarse. La idea de que Pablo está hablando es que como si alguien estuviera enfermo con una enfermedad infectuosa. Ponerle como en el tiempo de COVID. Imagínate en el tiempo de COVID que identificas a alguien que tiene COVID, es muy grave, quizá va a morir, y vos estás pensando estar en su presencia o no estar en su presencia. Imagínate que vos no vas a ir allí a dar un abrazo, ¿no? Acercarte lo más que puedas. Si eres un médico o alguien que tiene que atender, o un familiar que tiene que acercarse, ¿qué vas a hacer? Vas a poner muchas precauciones, porque tiene una infección que puede pasar a tu cuerpo y te puede matar. Entonces Pablo dice que estas personas, estos falsos maestros, están infectados. Y es como una enfermedad que es una infección tipo gangrena o tipo cáncer. Ahora, en aquel entonces conocieron bien el gangrena, nosotros no. Nosotros conocemos el cáncer, realmente la idea es lo mismo para los dos. Hemos visto en películas, ¿no? La gangrena. ¿Y qué pasa? Alguien tiene una infección y no pueden frenarlo y no pueden pararlo y al final tienen que amputar, o si no la persona muere. Pero esa infección crece y crece y crece y mata el cuerpo y no lo pueden eliminar. Así como es el cáncer hoy. Se multiplica. Pablo está hablando en esos términos. ¿Y qué dice? Cuando ves una persona infectada con falsa doctrina, no te acerques. No vas a saber lo más cerca que puedes estar a ver si vos podés escapar, sino pega la vuelta y no dejes que él te infectara. Ahora, ¿cómo vemos eso aquí? Dice, evita pegar la vuelta de palabras vanas y profanas. Significa palabras sin contenido cristiano, sin valor, y la palabra profana significa mundana, todo lo que es contrario a la palabra de Dios, secular, en oposición a Dios. Ahora, ¿por qué es peligroso? Mire algunas palabras que él utiliza. Dice, evita estas palabras porque conducirán. La palabra conducirán significa avanzan como una enfermedad. Estas cosas avanzan, crecen, se multiplican. Entonces parece que lo que están haciendo tiene éxito porque crece. Parece que están haciendo bien porque van avanzando. Pero lamentablemente cuando vemos que van avanzando, van creciendo, ¿pero para qué? Versículo 16. Conducirán, avanzan más y más a la impiedad. Simplemente es pecado. Avanzan pero lejos de Dios. Avanzan pero opuesto a la palabra de Dios. Y es una infección que te puede enfermar o matar. Después viene otra palabra así. Dice que su palabra carcomerá como gangrena. La palabra carcomerá, claro,
Perdón, que estoy haciendo un lío con esto, pero en la NBLA está bien traducido, que dice se extenderá, se extenderá. Y es lo que significa la palabra. La palabra tiene la idea de comer pasto, un poco rara la palabra, pero la idea es como los animales que van comiendo todo el pasto. Es como que estas cosas se come y se extiende a todo el cuerpo como gangreno, como cáncer. Es feo, corrupto, trae la muerte, avanza rápido, es imparable. Y en cierta manera vemos que la falsedad avanza más rápido que la verdad. ¿Por qué? Porque está dado a hombres naturales que no entienden las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Después nos dice al final del versículo 18 que el resultado de eso es que estos hombres trastornen la fe de algunos. Himeneo y Fileto están nombrados. No sabemos quién es Fileto. Himeneo ya fue mencionado en 1 Timoteo 1:20 como un hereje. Pablo lo enfrentó en aquel entonces, pero no fue suficiente aparentemente, porque aquí está de vuelta. Aparentemente tenía influencia, tenía seguidores. Y nos dice en versículo 18 que ellos habían desviado de la verdad, no estaban en la verdad, habían ya en el pasado, perdieron la marca, estaban perdidos y trastornaron la fe de algunos. Nos dice también una de sus falsas doctrinas. Dice en versículo 18 que enseñaron que la resurrección ya pasó. Entendemos por la cultura, porque no nos dice en este pasaje exactamente los detalles de eso, pero sabemos que estaban diciendo que no hay una resurrección futura, no hay una resurrección corporal. Sabemos por el medio ambiente, como vimos cuando predicamos 1 Corintios 15 en especial, que los griegos y la filosofía griega de aquel entonces no quería ver un cuerpo resucitado, porque para ellos el espíritu era bueno, el cuerpo era malo, y la muerte fue escapar del cuerpo malo, no querían un cuerpo. No habían entendido que el Señor podía darles un cuerpo glorificado que serviría para toda la eternidad. Entonces ellos enseñaron que la resurrección fue algo espiritual, ya pasó, pero cuando morís ya te quedás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice que escuchando ese mensaje, esa enseñanza, su fe fue trastornado. La palabra trastornado significa volcado, tirado abajo, destruyó su fe. Y es entendible porque nuestra esperanza es la resurrección. El autor, un comentarista que se llama Guthrie, dijo: cristianismo sin una resurrección deja de ser una fe vivienta. Nosotros resucitamos porque Cristo resucitó. Y eso es nuestra esperanza segura, que vamos a pasar la eternidad con el cielo. Pero ellos lo negaron y muchos, su fe fue volcado, fue trastornado. Entonces, ¿qué es el tercer mandato? ¿Qué significa? Cuando ves un falso maestro viniendo, no te acerques, sino pega la vuelta, porque tiene una enfermedad infectuosa y te puede infectar a vos. Entonces quédate lejos. Cuarto mandato y el último. Versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Ahora Pablo llega a este punto en este párrafo, está calculando lo que debemos estar pensando. ¿En qué clase de iglesia vivimos? Porque todo esto pasaba en el ambiente de la iglesia de Éfeso. Hay falsos maestros por todas partes, tenemos que evitarlos, tenemos que cuidarnos de ellos, tenemos que hacer esto y lo otro, tenemos que prepararnos con la verdad. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza que haya una futura generación que todavía cree la verdad? ¿Hay esperanza de que cuando venga el Señor pueda haber una iglesia que todavía es columna y baluarte de la verdad? Entonces Pablo aquí comienza este versículo diciendo: no obstante, a pesar de los falsos maestros, a pesar de que pueden infectar, a pesar de que avanzan, no obstante, la iglesia de Cristo es firme. Algunos tenían su fe trastornado, algunos vieron que conducía, extendía, infectaba, se desviaron, pero Cristo y su verdad vence.
Ahora, me encanta la frase, que nunca antes me di cuenta del impacto de esta frase, pero mírenlo, versículo 19, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Me gusta mucho eso. ¿Observaron algo allí? Que realmente hay un concepto repetido 3 veces. Sólido, fundamento y firme. Son 3 maneras de decir que esto es inmovible, ¿no? Sólido, acá la palabra significa seco o duro, como un buen lugar donde construir, porque es seco y duro y no se va a mover. Es sólido. Después dice que es un fundamento, que es la base estructural para cualquier edificio. Es todo ese dinero que invertimos bajo tierra, ¿no? Que cuesta, pero que es tan importante para que un edificio sea firme. Y después dice que ese fundamento que es sólido permanece firme, que significa que es resistente. No va a pasar nada con eso. Así que creo que está haciendo referencia por las palabras a la iglesia. 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el Señor dijo a Pedro en Mateo 16, versículo 18, que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Así que a pesar de todo lo que pasa alrededor, nosotros debemos ver estas advertencias, cumplirlos, pero no debemos desanimarnos. No debemos pensar que acá a 50 años no va a haber nadie que cree la verdad. Va a haber. Nosotros tenemos que obedecer la palabra, pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y aquí dice que el fundamento sólido permanece firme. Qué bendición saber que es así. Ahora dice después, el fundamento de Dios, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, tiene un sello. Y voy a hablar del sello ahora para terminar, y la semana que viene todavía vamos a hacer referencia al sello. Pero dice que el fundamento de Dios es inmovible, no cambia y tiene un sello. Ahora, ¿qué es un sello? Ustedes a veces van a un escribano o una contadora para hacer un documento, y cuando terminas ese documento, ¿qué tiene? Tiene un sello. Tiene un sello. Sin el sello, ¿de qué sirve ese documento? No sirve de nada. Con ese certificado, quizás tampoco, ¿no? Pero sirve ya. ¿Y ese sello qué significa? Significa que es certificado, que es genuino, que es auténtico, que es claro. Es como una prueba. La misma palabra significaba errado, ¿no? Que con un animal pusieron eso y significaba que tenía un dueño, que pertenecía a alguien. Es una garantía. En Efesios 3 habla de esa misma idea de un sello, que es el sello que cuando nosotros conocimos a Cristo como Salvador, fuimos sellados por el Espíritu Santo, que significa que no podemos perder la salvación. Ya el Espíritu Santo viene y nos selló con la seguridad de la salvación hasta la redención final. Y aquí Pablo dice, con todas las cosas que pasan alrededor, por allí te desesperas y todo eso, pero quiero que sepa que la iglesia es firme y tiene un sello. Y aquí está el sello. El sello es como una moneda de 2 lados. Tiene 2 partes. Primero dice, el Señor conoce a los que son suyos. ¡Qué bendición! Hay gente que nos puede engañar. Hay falsos maestros que nos pueden engañar. Podemos ser engañados por muchas personas. Podemos engañar a nosotros mismos. Pero una cosa es sellado, seguro. El Señor no es engañado. Él sabe quiénes son los de Él. Jesús dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él conoce a sus ovejas. Él conoce a nosotros que realmente somos salvos. Él sabe quién es salvo. Entonces, nos debe dar mucha tranquilidad saber que aunque yo no puedo ver tu corazón, vos no podés ver mi corazón, no debemos juzgar el corazón el uno del otro porque no lo podemos ver, pero Dios ha visto y puede ver nuestros corazones y Él tiene sellado a los que Él conoce. Obviamente Él conoce a los que han confiado en Cristo como su Salvador. Pero por allí decís, bueno, eso es bueno saber, me ayuda eso, pero solo el Señor sabe eso. ¿Cómo voy a saber yo quién es bajo ese sello? ¿Cómo voy a saber yo quién es genuino y quién es falso? ¿Quién realmente es salvo y quién no es? Bueno, giramos la moneda.
La segunda parte de la moneda, la segunda parte de este sello dice, y esto es el mandato: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces es un mandato de que nosotros tenemos que apartarnos del pecado, retirarnos, separarnos, tanto de los falsos maestros como de la falsa enseñanza, pero también de todo pecado. En Isaías 52:11 el Señor dijo: apártense, apártense, salgan de allí, nada del mundo tocan. Salmo 34:14, apártese del mal y haz el bien. Proverbios 3:7, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Y podemos seguir y seguir. El Señor quiere que nosotros nos apartamos del mal. Pero ¿sabe lo que está diciendo esto? Voy a tratar de hablar muy sencillamente y muy directamente y muy claramente de lo que esto significa. No estamos hablando simplemente de un mandato que vos tenés que apartarte del mal. Es así, es un mandato, apártate del mal. Pero el contexto es que esto es el sello. Esto es como sabemos quién es salvo, quién es parte de la iglesia. Un lado de la moneda solo Dios sabe. Él conoce tu corazón, Él sabe si realmente creíste en Cristo como tu Salvador. El otro lado de la moneda es: si has apartado de la iniquidad, eso indica la obra de Cristo en tu vida, la conversión. Pero si no te has apartado de la iniquidad, hiciste una manifestación de fe, seguiste en tu pecado, haces lo que quieras, no quieres vivir una vida santa, no te interesa, significa que no hay evidencia de tu sello. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es un mandato, pero es parte del sello que marca quién realmente es del Señor. Entonces es un momento para evaluar nuestras vidas y decir: el Señor sabe y nadie más puede ver mi corazón, pero todos podemos ver lo que hago, y la marca de este sello es que yo, siendo hijo de Dios, entendiendo que Él dijo: sed santo porque yo soy santo, pero yo hice una manifestación de fe y sigo viviendo como yo quiero. El Señor está diciendo: debes preguntarte si estás sellado. Porque el sello tiene dos partes. El sello es que el Señor conoce, pero tú vas a apartarte de iniquidad. Eso es lo que hace el creyente. Entonces es muy serio, muy importante para evaluar. Y termina esa parte diciendo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si has invocado el nombre de Cristo, si has llamado al Señor, si has invocado el nombre de Cristo en la salvación, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, tenés que estar apartado del mal. Es la marca de eso. Entonces Dios conoce, pero no es observable. Pero este mandato es observable. Entonces te pregunto en esta noche: ¿eres sellado? ¿Hay evidencia de que eres sellado? Vos decís: sí, el Señor conoce. Bueno, sí, el Señor conoce. No podés engañar al Señor. Pero la evidencia es: vivís una vida santa, te apartaste del mal, fuiste convertido para que antes amaba el pecado, pero ahora aborreces el pecado, y antes aborrecía al Señor y ahora amas al Señor. Porque eso es lo que este versículo está diciendo. Si uses el santo nombre del Señor, apartate del mal como Él nos mandó. Es nuestra esperanza, nuestro sello. Ahora entonces, ¿qué hemos visto en este pasaje? 4 mandatos para que no solamente, vamos a decir así, en mi generación, no solamente en la generación del pastor Javier, sino en la próxima generación, que quizás el pastor está arriba, no sabemos, no quiero adelantarte ya a la jubilación, perdón. Pero por donde esté el pastor que va a tomar esta iglesia en 40 años más, ¿qué queremos de él? Que enseña y predica sana doctrina. Y no deben aceptar ninguna otra cosa. Entonces vemos que tenemos que hacernos recordar que no somos exentos, que no pasa por sí mismo, sino tenemos que estar vigilando, dándonos cuenta que tenemos que evitar esa clase de enseñanza. Tenemos que recordar que es nuestra responsabilidad
con persistencia, con excelencia, escudriñar las Escrituras y no solamente entender, verlos, sino saber cómo manejarlos correctamente para que siempre sacamos de la palabra de Dios la verdad. Tenemos que saber cómo pegar la vuelta para que un falso maestro no me infecta. Y tenemos que entender dentro de todo eso que la iglesia pertenece a Cristo. Y aunque vos te apartes de la verdad va a seguir adelante. Siempre han sido los que abandonaron la verdad. El Señor siempre levantó otros que predicaron y enseñaron y vivieron de la verdad. Pero vos decís, bueno, entonces no importa lo que yo hago, Dios va a hacer algo. Es verdad, pero sí importa porque tu vida va a estar arruinado y la vida del que sigue la verdad va a ser bendecido por el Señor. Te conviene estar entre ellos. Entonces, 4 advertencias. Espero que lo tomamos muy en serio. La semana que viene arrancamos con ese sello. Podía hacerlo hoy, pero bueno, hay un reloj grande así. Pero déjame terminar también con esto. Quizás hay alguien presente hoy que no conoce a Cristo como Salvador. Y cuando digo el Señor conoce a los suyos, vos te das cuenta que el Señor no te conoce, porque no eres de Él. Y quiero decirles que podés ser conocido por el Señor. Él conoce a sus hijos, Él conoce a los que han confiado en Él. Y la manera de ser conocido por Él es reconocerle a Él como tu Salvador. La palabra de Dios dice que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos han dicho Señor, Señor en una manifestación, pero no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, si en este momento estás pensando, no sé, me parece que el Señor no me conoce. O si estás pensando, mira, yo hice una profesión de fe, pero realmente nunca me interesé apartarme de iniquidad. Necesitas poner tu confianza, tu fe en el Señor Jesucristo en esta noche. Es muy sencillo, porque el Señor ya hizo todo. Simplemente tenés que reconocer que eres pecador y tú no vas a poder llegar al cielo por tu cuenta, porque no podés borrar tus pecados. Pero también entender y creer que Jesús, siendo Dios, fue a la cruz y no murió por su propio pecado, porque Él no pecó, Él murió por tus pecados. Él murió para que vos no tengas que morir. Y podés en esta misma noche, donde estás sentado, hablar con el Señor, Él está presente, y decir, Señor, es verdad, soy un pecador, no puedo hacer nada para salvarme, pero hoy pongo mi fe en la obra de Cristo en la cruz, sé que Él murió por mí, pagó toda la cuenta de mis pecados, y después Él resucitó en victoria sobre el pecado y la muerte. Hoy quiero poner mi fe en ti. Hoy quiero ser tu hijo. Hoy quiero que me conoces como tu hijo. Y la palabra de Dios dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Así que si estás presente y nunca creíste en Cristo como Salvador, poné tu fe en Él ahora mismo. Y ya vas a estar bajo ese sello. Y vas a decir, bueno, pero quiero que Él me conoce, pero nunca me aparté de la iniquidad. No te preocupes por esa parte si no eres salvo hoy. Ponga tu fe en Cristo, Él te va a conocer y ¿sabe qué? Mañana vas a tener una ganas terrible de apartarte de la iniquidad porque Él te va a cambiar y hacerte de ti otra persona. Así que eso va a ser la obra de Cristo en tu vida. Ponga tu fe en Cristo. Oremos, Señor. Te damos gracias por estas advertencias porque sabemos que este problema existía en el Antiguo Testamento, existía en el tiempo de Pablo y existe hasta el día de hoy. Y nosotros, Señor, estamos muy agradecidos. A mí en lo personal me gusta predicar esto a una iglesia que ya lo sabe. Una iglesia que viene todo domingo esperando que sea predicado la verdad y no aceptarían otra cosa. Pero también nos ha dicho que tenemos que tener esto siempre presente. Tenemos que recordar. Así que ayúdanos, Señor, cada vez más que seamos persistentes en manejar con precisión tu palabra para que todo lo que hagamos esté basado en tu verdad, para que podamos predicar la verdad hacia afuera, vivir por medio de la verdad y glorificarte cumpliendo con tu verdad. Y pedimos siempre, como siempre pedimos, Señor, que cuando venga el Señor, si sea hoy o acá 1000 años, que encuentre en Don Torcuato esta iglesia siendo fiel en predicar la verdad de tu palabra. Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo, pido que tu Espíritu le convence en este momento que es pecador y que no va a poder solucionar ese problema por sí mismo.
Y pido, Señor, que esa persona podía ver que Cristo ya proveyó la salvación cuando fue a la cruz y murió y resucitó. Y pido que hoy podía poner su fe en el Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.